Bienvenidos hermanos a nuestro estudio de esta tarde. Continuamos entonces con las iglesias de Apocalipsis. Para hoy tenemos la segunda iglesia, Esmirna. ¿Cuál era el significado de Éfeso? Deseable. Muy bien, deseable, correcto. Ahora Esmirna tiene otro significado, mirra. ¿Qué es mirra? ¿Una piedra? Oh, myrrh. Myrrh, Yeah. una resina. Sí. Ajá, correcto. Es resina de un árbol, Balsamodendron, y se utiliza también para mezclarla con incienso y de allí se sacan perfumes, se puede conseguir el aceite de mirra, en fin, es un aroma. Por lo tanto, Esmirna puede ser también fragancia, mirra o fragancia. Hay quienes piensan que más bien el nombre Esmirna viene de una diosa pagana que se adoraba en esa zona llamada Samorna, de allí podría decir Smorna, y de allí Esmirna. Yo prefiero mirra o fragancia por el valor espiritual que tiene esta iglesia en la historia del pueblo de Dios. Las iglesias, lo explicamos la semana pasada, son los diferentes períodos que han caracterizado la historia del pueblo de Dios a través de los tiempos, de los siglos, desde Jesús hasta el último tiempo. I think Brother Samuel would need translation. Okay. I'm going to speak slowly so that she may have a chance to translate. Okay. Repito, las iglesias representan períodos. Así que la profecía tiene 3 aplicaciones. ¿Recuerdan cuáles eran las 3 aplicaciones para la profecía de las 7 iglesias? Universal se refiere a que las características que iba a vivir la iglesia en cuestión se puede repetir en cualquier tiempo y con cualquier iglesia local. ¿Se acuerdan que explicábamos que la iglesia de Huntington Park puede vivir la historia de Esmirna o la Odisea o cualquier otro? Local porque había una iglesia local en la ciudad de Esmirna que vivió una experiencia única, particular, que es la descrita en el Apocalipsis. Y la otra es la de los tiempos. Hay un periodo en la historia que se vive esa experiencia. Bien. Debo aclarar lo siguiente. En Apocalipsis se dan 3 series que están relacionadas unas con otras. Las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Las 7 iglesias es lo que fue el pueblo, ha sido el pueblo de Dios a través de los siglos. Es la visión interna, es la característica propia del pueblo de Dios en un determinado tiempo. Los 7 sellos es la huella que la iglesia deja en el mundo, la proyección de la iglesia hacia el mundo.
es el sello que marca la iglesia a través de los tiempos. Y las 7 trompetas es lo que el mundo recibe como consecuencia de rechazar y perseguir al pueblo de Dios. Es interesante eso, ¿no? Por eso están relacionados las iglesias, los sellos y las trompetas, porque van de manera o de forma paralela. Quiero repetir esta parte. I want to repeat this part. Las 7 The iglesias 7 churches es la visión interna de la historia de la is iglesia the internal vision of the history of the church a través de los siglos. throughout centuries. Los 7 sellos The 7 seals es la forma como la iglesia se proyectó hacia el mundo. is the form in which the church projects itself towards the world. Es la huella, It's la the- marca It's the imprint que la iglesia ha dejado a través de los that tiempos the church has left throughout time en el mundo. in the world. Y las 7 And the trompetas 7 trumpets es lo que el mundo recibe is what the world receives a causa de rechazar el testimonio de la because of iglesia. rejecting the testimony of the church. Ok. Vamos a llegar más tarde a los 7 sellos And we will later on get to the 7 seals y las 7 and the trompetas. 7 trumpets. Hoy estamos en la segunda iglesia, Today we're on the second church, Esmirna. Smyrna. Mirra o fragancia, prefiero este significado. Myrrh or fragrance, which is the significance that I prefer. Ya. El periodo de esta iglesia corresponde al año 100 al The 313. period of this church corresponds to the time from 100 to 13, is that 313 AD, yeah. ¿Qué pasó en el año 100? What happened in the year 100? Fue el año cuando muere el último de los apóstoles de Jesús. It's the year when one of the last apostles of Jesus died. Juan, el discípulo de Cristo, muere en ese año. John, the disciple of Jesus, dies that year. Y termina el periodo apostólico de la iglesia. And the apostolic period of the church ends Y comienza una nueva etapa and begins a new era en la historia del pueblo de Dios. in the story of the people of God. Termina en el año 313 It ends in the year 313 porque en ese año Constantino el Grande because in this year Constantine the Great dio libertad al cristianismo en el imperio. gave Christianity its liberty in its empire. Otros dicen que fue en el 323 Other people say that it was in the year 323 porque ese año Constantino se convirtió al cristianismo. because that is the year that Constantine converted to Christianism. Personalmente no comparto el año 23 Personally, I don't share the year porque 323 la conversión de un hombre because the conversion of one man no influye en Does- el pueblo de does Dios. not influence in the people of God. Pero el hecho de haberle dado libertad al cristianismo en el imperio romano, But the act of giving Christianity its liberty in the Roman Empire eso cambió totalmente el panorama para la iglesia. it changes entirely the panorama for the church. Ahora es una iglesia libre en el imperio romano. Now it's a free church in the Roman Empire. Se van a terminar las And persecuciones the persecutions are going to end. y cambia incluso de allí en adelante la disposición del pueblo And de from Dios. there on out, the disposition of the people of God changes completely. Por eso el 323 This is why 323 no es muy significativo. isn't very significant. Además, Besides, Constantino era un político Constantine was a political y su conversión no fue tan real. politician, and his conversion wasn't very real. De hecho, no se bautizó sino cuando estaba cerca de morir. Actually, he didn't get baptized until he was close to dying. Así que el hecho de convertirse no es muy significativo. So the act of him converting isn't very significant. Prefiero, repito, el 313 porque esto sí marca una diferencia en la historia I del pueblo de prefer Dios. and I repeat the year 313 because this actually has the significance to the story of the people of God. Ok. Aquí tenemos el mapa de
el área de Asia, en esta zona. Esto es lo que se llamaba la provincia de Asia. Here we have a map of the province of Asia. Hoy día es Turquía. This is actually now Turkey. Sí, Esmirna se encuentra en el camino, o sea, la ciudad que sigue después de Éfeso. Éfeso estaba más o menos aquí y aquí está Esmirna. Smyrna is on the way or towards Ephesus? After. After Ephesus, okay. Ya. Siguiendo el camino que viene desde esta parte, el camino venía desde por aquí, todo esto, entonces siguiendo ese camino, Following this road, se pasaba a Éfeso, one would pass Ephesus continuaba Esmirna. and then continuing to Smyrna. Aquí lo tenemos, So here Éfeso, we have it. Esmirna, Ephesus, Smyrna, Pérgamo. Ven ustedes que And viene Pergam- siguiendo el camino. Pergamus? Pérgamo, ya. Pergamum. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Ephesus, Smyrna, and Pergamum Okay. on the map. Es una fotografía de las pocas ruinas que quedan de Here's Esmirna. a photograph of the very few ruins that are left of Smyrna. Era un antiguo templo pagano. It was an ancient pagan temple. Es prácticamente lo que queda de It's basically what's left lo of que it. fuera esa ciudad. Esmirna era una ciudad relativamente pequeña, Smyrna was actually a relatively small city sin mucha influencia, without very much influence, pero había una congregación cristiana but allí. there was a Christian congregation there. No era tan importante como la de Éfeso. It wasn't as important as Ephesus. De hecho, Esmirna no se menciona en ningún otro lado, As a matter of fact, Smyrna is not mentioned in any other place, en ninguna otra parte de la Biblia, in any other place of the Bible. únicamente aquí. Only in this part. Uno de los templos paganos de Esmirna. This is one of the pagan temples of Smyrna. Ok. El periodo histórico correspondiente a la iglesia de Esmirna puede considerarse que comienza a fines del siglo 100. Ya lo hemos aclarado esto. Y continúa aproximadamente hasta el año 313 después de Cristo, cuando el emperador Constantino favoreció la causa de la iglesia. Pero algunos sugieren que es el año 323, la fecha de la supuesta conversión del emperador Constantino al cristianismo. Okay, the historical period corresponds to the Church of Smyrna, which can be considered one of the beginnings and ends of this period. And it continues approximately until the year 313 AD, when the Emperor Constantine favored the cause of the church. But some people prefer the year 223, the date in which supposedly was the conversion of the Emperor Constantine, Constantine Empire, sorry. Right? Did I get that right? Es necesario hacer mención del año 323 porque es la que utiliza uno de los conocidos comentadores It is necessary Apocalipsis. to mention the year 323 because it is something that is mentioned in one of the comentadores del Apocalipsis. commentaries in the book of Revelation. Una pregunta nomás. Sí, hermano. Constantino era un rey, Era emperador, más que rey, emperador. pero ¿no es el mismo Constantino el Grande o sí? El mismo, sí, es ese mismo, el mismo Constantino el Grande. Ya. Sí, es bueno, ya la pregunta del hermano es válida porque el Constantino tuvo 3 hijos. Okay, Brother Guillermo asked if Constantine was the same as Constantine the Great and if he was a king. And he was actually an emperor, which is greater than a king. Tuvo 3 hijos. Okay, and Constantine had three kids. Constantino, Constancio y Constante. He had Constantine, Constantino, and Constant. Constant. Ya. Y por eso es bueno la aclaratoria, porque sería el otro Constantino II, y este es Constantino el Grande. So right now we're talking of Constantine the Mi Great. pregunta viene porque usted acaba de mencionar que murió en el año 13. No. El año 323 se convirtió, entre paréntesis, o entre comillas, mejor dicho, al cristianismo. Okay, so just to be clear, and he did not die in the year 323. He converted to Christianism in this year. Pero se bautizó unos pocos años antes de su muerte, cuando ya estaba cerca de morir. But he died a few Mira, years no. before he got baptized. No, I'm sorry. I'm confused. No. Ok, haz la aclaración en inglés. Se bautizó poco tiempo antes de su muerte. Okay, so he got baptized
a few years before he died. Ok. ¿Queda claro ahora, hermano? No, sí, la pregunta era porque yo tenía entendido que ese año fue que él fundó la Iglesia Católica. No, exactamente. El catolicismo es un proceso que se desarrolla. No hay alguien que funde la Iglesia Católica como tal. Hay quien dice que Constantino es el padre de la Iglesia Católica. Okay, so just to be clear, Catholicism isn't something that was founded. It is something that was, how do you say, it was developed throughout time. You said something else. Yeah. Some people refer to Constantine as the father Of the Catholic Church. the Catholic Church. Yeah. Pero no es cierto tal cosa. But that is Hermano not David. true. ¿Qué no fue que Constantino tuvo que cambiar la ley y aceptar a los cristianos por parte de su madre? ¿No? Ok, ya, exactamente. Por eso, o sea, hizo antes de que se bautizara. Sí. Hay que hacer esa ampliación, o mejor dicho, añadir esa información. Okay, so we can add some information. La madre de Constantino se llamaba Helena. Constantine's mother, named Elena, Se convierte al cristianismo en el año 310. converted to Christianism in the year 310. Y había una persecución férrea, terrible And- contra el cristianismo en esos días. And in these days, there was a terrible persecution towards Christianity. Sorry. Y si se mantenía la persecución, pues había que matar a la madre del emperador. And if there was persecution, then obviously someone had to kill the mother of this emperor. Parte de esto contribuyó a que Constantino diera libertad al cristianismo. Part of this contributed to Constantine giving freedom to Christianism, Hermano Tomás. Christianity. Si no estoy mal en historia, el 7 del año, ya estoy como mi hija, el 7 de marzo del año 321, Okay, if I'm not mistaken, in the year, Brother Thomas says, it's fue el primer March 7, concilio de 321. cristianos. 321. Fue el primer concilio ecuménico. o ¿Qué es sea, concilio? No concilio. No, fue la primera ley dominical. Okay. No, pero ahí fue donde se fundó también el credo. ¿El 321? Sí. No, el 7 de marzo es una fecha muy importante porque es la primera ley dominical establecida en este planeta. Puede ser. Pero fue el 325, 4 años después, en el concilio de Nicea, cuando... Sí, es cierto, en el concilio de Nicea fue cuando se hizo el credo. Allí. La que lo toma la Iglesia Católica. Correcto. Sí, y de ahí, pues, como se dice que fue la fundación del catolicismo para nuestros días. Ya. He was talking too fast. Ok. Estábamos diciendo que el 321 es la fecha cuando se establece la primera ley dominical. So in the year 321 was the year where the first dominical law, Sunday law. the Sunday law, is established. Ajá. Pero en el año 325, But in the year 325, en el concilio de Nicea, in el concilio de ajá, Oh, the Council of Nicaea? fue donde se establecen las bases de muchas de las doctrinas que hoy día son sostenidas por el catolicismo. Was where a lot of the El doctrines organismo fue desterrado. were established in the Catholic Church Ajá. or Catholicism. Y en esa fecha se prohibió el arrianismo, fue rechazado por completo el arrianismo. Arianism. Okay, and in this time, the Arianism Mhm. was completely abolished. Pero la gente continuó siendo arriana, eso no Or le changed. impidió. Or Ok. Rejected. Rejected, right, Yeah. okay. Bien. Leemos, como siempre alguien me ayuda. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. And the word of God says, and unto the angel of the church in Smyrna write, these things saith first and the last, which was dead and is alive. I know thy works, and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. Esmirna se caracterizó por
ser un periodo sangriento en contra de la iglesia cristiana. The period of Smyrna is characterized as a period of A bloody period against the Christian. Muchísimos mártires. There were very many martyrs. El imperio romano estaba enfurecido contra los cristianos The Roman Empire was furious against the Christians, y se caracterizó por una época de muchos and it mártires. is considered an era of many martyrs. El mensaje que Cristo envía a esta iglesia es un mensaje de consuelo y de esperanza. The message that Jesus delivers to this church is a message of hope and of consuelo, Comfort. of comfort. Cuando Jesús se identifica como el que estuvo muerto y vivió, When God identifies himself as the one that is dead and lived, es para expresarle que ya yo pasé, le dice Cristo a la iglesia, por la muerte. it is to express that Jesus is telling the church, I have already passed through death, Pero he resucitado but I have resurrected para garantizar vida a los que mueren por mi to causa. guarantee life to those who die or have died for me or will die for me. Las palabras son muy significativas The words are very significant porque le llevan un mensaje de esperanza because they bring a message of hope a estas personas que iban a sufrir por to these people who were going to suffer for his cause el mensaje de or Cristo. for the message of Christ. Luego añade la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. And it is added that the blasphemy of those who say they are Jewish and are not, but are the synagogue of Satan. La figura tiene una base histórica. The figure has a historical base. El libro de los Hechos revela que muchas de las dificultades de la iglesia primitiva surgieron de calumnias y acusaciones lanzadas por los odios contra los cristianos. Okay. The figure has a historical base. The book of Acts reveals that many are the difficulties of the primitive church. ¿Surgirían de calumnias? Ajá, ya. Surged, arrived, That's calamities and accusations. okay. So the primitive church that arose from calamities. No, calumnias es Calumnias, no son Ah. calamities. no calamities, but calumnias son cuando alguien es calumniado, se me fue la palabra ahora. Okay. Well, who suffered of accusations Ajá. against them for Falsas acusaciones. false accusations against the Christians. Ya. En esa etapa no solo los romanos actuaban contra los cristianos, In this era, not only did the Romans act against the Christians, sino también los judíos. but also the Jewish acted against Christian people. Y ellos aprovechaban cualquier oportunidad para acusar a los cristianos And they took advantage of any opportunity to accuse Christians y hacerlos condenar por los romanos. and make them condemned by the Romans. Yeah. Condemn them by the Romans. Entonces, era evidente o es evidente que había sinagogas en esa sinagogas en esa ciudad, So it is very evident that there was synagogues in the city. pero esos judíos eran enemigos de los But cristianos. these Jewish people were enemies of Christians. Creemos que estos judíos son literales, no simbólicos, We believe that these Jewish were literal and not symbolic Jewish people. pero no eran judíos como lo presenta el apóstol Pablo de corazón, But they were not Jewish people how the Apostle Paul presents them with a heart. sino judíos de raza simplemente, But they were just Jewish by race que aborrecían al cristianismo that would abhor Christianism or hate or abhor, same thing, no? y utilizaban su influencia para tratar de And would destruirlos. utilize their influence to try to destroy the Christian people. Por eso le llamaba sinagoga de Satanás, That's why it is called synagogues of Satan. porque en las sinagogas se planificaban los ataques contra los Because in the cristianos. synagogues would be the planification for the destruction of the Christian people. Esa palabra calumnias era slander. Slander, yeah, Okay. that's slander. Very important. Ajá. Brother Neftali, I'm pretty sure you're going to talk about it next maybe, but there's also a spiritual application that can be applied to us in these days from the Review and Herald about what the synagogue of Satan means. For that time or in general? It's in general. Okay, go ahead and read it, please. Okay, the synagogue of Satan from the Review
over which Satan presides as the synagogue of Satan. Its members are the children of disobedience. They are those who choose to sin, who labor to make void the holy law of God. It is Satan's work to mingle evil with good and to remove the distinction between good and evil. Christ would have a church that labors to separate the evil from the good, whose members will not willingly tolerate wrongdoing, but will expel it from the heart and life. Ujú. Ok, el texto habla que la sinagoga de Satanás es compuesta o está formada por aquellos que dan por abolida la ley de Dios, la declaran abolida y luchan contra la ley de Dios. The text that she just read is basically saying that. It's okay, I did it in English. Oh, yeah, that's right. I'm sorry. Ok, el punto es que ese párrafo no se aplica al periodo exacto de Esmirna, porque ese no era el problema. Declarar abolida la ley de Dios no era el problema de aquellos días. So this text doesn't necessarily apply to this specific time of this era that we're talking about. Pero se aplica para este tiempo. That text applies to the days now. Entonces, es interesante que el espíritu de profecía califica a esas organizaciones que declaran abolida la ley de Dios como sinagoga de Satanás. So it's interesting to see that the clarification. Oh, I just missed my. Que las organizaciones que declaran abolida la ley de Dios. The organizations that declare that the law of God is abolished. Hermana White las califica como sinagoga de Satanás. Sister Ellen G. White actually qualifies them as part The synagogue of Satan. of the synagogue of Satan. Okay. Se dice que en el siglo II los judíos causaron el martirio de Policarpo, obispo de Esmirna. Durante ese tiempo Tertuliano habla de las sinagogas como fuentes de persecución. Esto para confirmar que sí, en las sinagogas se planificaban, se organizaban las persecuciones contra el pueblo de Dios. This text pretty much confirms that in the synagogue, in these Jewish synagogues, was planned the torture and the persecution of the Christian people in this era. ¿Quién fue Policarpo? Who was Policarpo? Era un discípulo del apóstol Juan. He was a disciple of the Apostle Juan. Vivía allí en Esmirna. He lived in Smyrna. El apóstol Juan murió en la ciudad de Éfeso The Apostle John died in the city of Ephesus. y en la siguiente ciudad de Esmirna estaba su discípulo. And in Smyrna was another one of his disciples. De acuerdo a Scorpius, no sé quién es este señor, él dice According to this que historian, las sinagogas eran fuentes de persecución y que los judíos mataron a Policarpo, o lo hicieron condenar por los romanos. this historian says that in the synagogues were the fountains of persecution were planned. Y Policarpo fue llevado al martirio por los And judíos. Polycarp was taken as a martyr by the Jewish people. Ok. Tiempo de persecución. Adelante. The time of persecution. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. The Bible says, "Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried. And ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life." He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Es un tiempo de martirio, como se ha dicho. It says that this was a time of martyrdom. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hebrews 2:14 says, "For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil." ¿Cuál es la cárcel a la cual hace referencia el texto que Satanás iba a echar a los cristianos? Which is the jail that is referenced where Satan would throw the prisoners to be tried? No, la cárcel The jail. What does this jail represent? es la muerte. It's the death.
Si la muerte es, nadie se escapa de allí, Nobody escapes death excepto ahora, except now, porque ahora tenemos un libertador, because now we have a liberator. alguien que tiene las llaves de la muerte. Someone who has the keys to death, of death. Alguien que ha salido de esa cárcel. Someone who has came out of this jail. Sí, porque no se trata de una cárcel literal, Because this isn't talking about a literal jail. porque los cristianos eran puestos en la cárcel, pero para después llevarlos a la muerte. Because then these Christians were placed in a jail to then be taken to die. Unos eran crucificados, Some were crucified, otros eran quemados some were vivos, burnt at the stake, otros eran echados a las fieras. others were given to beasts. Esa era la cárcel. This was their jail. Morían. They would die. Y Jesús les dice, ustedes van a ser prisioneros por un tiempo, And Jesus tells them, you will be prisoners for some time, pero no se preocupen. but don't worry. Yo tengo la llave, I have the tengo key. la solución. I have the solution. Por eso Cristo ha venido para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. So it says Jesus will, that through death he might destroy him. El diablo ha de echar a alguno de vosotros a la cárcel, The Satan may throw one of us to jail. pero Jesús tiene el poder para destruir esa cárcel. Jesus has the power to destroy this jail. Tendréis tribulación por 10 días. You shall have tribulation for 10 days. El comentario bíblico adventista dice, aplicando el principio de día por año para computar los lapsos proféticos como un periodo de 10 años literales. O sea, los 10 días serían entonces 10 años literales, el cual se ha aplicado al periodo de la implacable persecución imperial del 303 al 313 después de Cristo. Diocleciano y su gobernante y sucesor Galerio dirigieron en esa década la más encarnizada campaña de aniquilamiento que el cristianismo jamás sufriera en manos de la Roma pagana. Okay, this says you shall have tribulation for 10 days. This is applying the principle of the day for year to compute the lapse of prophecy of a period of 10 literal years, which has been applied to the period of the implacable persecution? Implacable persecution imperial of the year 330 to 313 after death. Diocletian, if I'm saying that right, and his co-governors and his successor Galerio dirigieron. Directed in this decade the more I guess it says the most carnage decade that Christendom had ever suffered in the pagan Roman, at the hands of the pagan Romans. Sí, If that makes sense. If it doesn't, 10 ask questions, años please. de terrible persecución, So 10 years of a terrible persecution. la más sangrienta de The todas, most bloody of them all. justamente hasta que termina en el 313. Up until the period of 313, of the year 313. Es como si Satanás piense que, bueno, ya va a terminar la persecución, entonces tengo que utilizar todo mi empeño para acabar con It is estos. as if Satan said the persecution's almost going to be over between this time, so I have to use all my might, all my power to destroy these Christian Is people. this considered even more deathly and bloody than like the Inquisition during the medieval times? Or not really? Sí, lo que pasa es que la Inquisición fue un periodo de muchos años, de siglos. Empieza en el siglo XIII y termina en el siglo, prácticamente llegó hasta el siglo XVI, XVII. Hasta este periodo este es el más sangriento. Hasta este tiempo. Lo que pasa es que en 10 años hay una persecución concentrada. Eso solamente era en Roma, no por todo el mundo tampoco. Inquisición. A ver, Yeah. Hermano, cuando empezamos el estudio que decía Esmirna, mirra, fragancia, a lo que se me vino a mi mente dije, es un periodo muy tranquilo, muy bonito, muy pasible, que iban a estar tranquilos. tranquilos, pero estoy viendo que es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque
el sacrificio de estos mártires The sacrifice of these martyrs in this time es frame, como una ofrenda it's like an offering. delante de Dios. It's like an offering in the eyes of God. Y sienta las bases, la semilla de un cristianismo firme y sólido, And it is the essence of a firm and solid Christian, fiel hasta la muerte. faithful until death. Y es el sacrificio de olor agradable a Dios. And it is the sacrifice of an odor that is beautiful to God. Pero volviendo a la pregunta de la hermana, But I'm going back to Sister Ruth's question. la Inquisición era selectiva. The Inquisition was selective. Una persona tenía que ser acusada A person had to be accused o sospechosa or de suspected of violar las reglas de la iglesia violating the church's rules para ser llamada a tribunal. to be llamada? Call to the judge. To be called to the judge. Ya. The tribunal. Mientras que esto era general. Well, this was in Tú eres general. cristiano, You're Christian. tú vas al martirio. You're going to be a martyr. You're going to martyrdom. Sí. No questions asked. No, 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 yeah. ya. No Niños, questions asked. niñas, bebés. Todo, ya. Everyone. Children, women, Ajá. innocent, elderly. Bien. Todo eso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la Be vida. faithful until the end, and I shall give you a crown of life. Sí. Ustedes, le dice Jesús a los de Esmirna, tienen que morir por mi causa, Jesus says to the people of Myrna, you will have to die for my cause. pero no se preocupen. But don't worry. Ustedes mueren, pero yo tengo la corona de vida You eterna. will die, but I have a crown of eternal life for you. Una corona que es para siempre. A crown that is forever. Como quiera que sea en esta tierra, uno va a morir. However it may be, everyone's going to die. Tarde o temprano. Sooner or later, we are all going to Pero die. cuando morimos por la causa de But Dios, when we die for the cause of God, está garantizada la vida it eterna. is guaranteed eternal life. Jesús advirtió a sus discípulos, Jesus warns his disciples, el que gane su vida o el que mantenga su vida Those- negándome a mí, those who gain their life neglecting me perderá. or su vida. denying me shall lose their life. Ajá. Pero el que pierda su vida por mi causa, But those who lose their life for my cause, de cierto la hallará, for sure you shall porque Él tiene la corona de vida. because he has the crown of life. Una corona que nos va a entregar a su segunda A venida. crown that he will give us in his second coming. Y entonces ya habrá terminado toda sombra de sufrimiento. And then all shadow of suffering shall be finished. Y Él se dirige a la iglesia de Esmirna con ese And he mensaje. directs to the church of Smyrna with this message. No flaquees. Don't Don't give up. don't give up. Ajá. Don't weaken. Don't Don't give up, esa Don't es give up. la mejor traducción. Mantente firme y fiel. stay firm and faithful. No importa que mueras. It doesn't matter that you die. Porque al final, repito, todos tenemos que Because morir. at the end, I repeat, we all shall die no matter what. Pero el que muere por Cristo But whoever dies for Christ tiene la corona de vida will eterna. have a crown of life. Ooh, that's chills. Hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya. It says in Revelation 2:11, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. ¿Cuál es la segunda muerte? What is the second death? Es el lago de fuego. It's the lake of fire. Es lo que leemos en Apocalipsis It's what 20:15. we read in Revelation 20:15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Is that 14 or 15 or just 15? 20:15. Revelation 20. Revelation 20. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. It's a lot longer than this. Ok, continue. Oh, to the next verse? Ajá. 14 and 15. Oh, 14 and 15, I'm sorry. Mhm. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Hermano. El lago de fuego va a ser precisamente esta tierra, ¿no? Exactamente. The lake of fire is going to be this earth. Ahora, la muerte segunda es diferente a la primera muerte. The second death is different from the first death Porque de la primera muerte
todos, malos y buenos, han de levantarse. Because from the first death, all, good and bad, shall be risen again. La primera muerte es simplemente un sueño, The first death is basically a dream. pero la segunda, I'm sorry, basically a sleep. ajá, Yes, sorry. la segunda muerte es absoluta, total. The second death is absolute, it's complete. Es la aniquilación completa, It's ¿sí, hermano? the complete annihilation. Hermano, esto sucede cuando la ciudad ya está asentada y cuando es la última pelea donde Satanás confunde a todos los que resucitan, todos los malos. Después del milenio. Ajá, sí, pero ya todo esto va a pasar cuando Cristo en toda su gloria se presente ante todas esas personas, pero todo esto se está quemando y la ciudad, ¿qué pasa? O sea, la ciudad ya está asentada. La ciudad está sentada sobre la tierra. Okay, so the holy city is sitting on earth. Okay, explain what she is. So what Sister Sandy is saying is that after the 1,000 years, right? After the 1,000 years, right? Esto sucede cuando la ciudad ya está asentada. Okay, so it will happen when the city is sitting already on earth. Then Satan will again confuse all of those that are not saved who are going to come and attack the city. But then that's when God will send fire to them, and that will be the complete annihilation of. So her question is, if this lake of fire is going to take place when the city is already on the Oh, earth, that's right, yes. that was the question basically. Yo tengo entendido que cuando la ciudad viene descendiendo Ujú. es cuando Satanás hace que las naciones que lo siguen quieran atacar a la ciudad, no cuando la ciudad está sentada en la tierra. Well, Okay. Los Y es santos ahí van a estar en la cuando ciudad. el ¿no? fuego cae del cielo y destruya. Eso es lo que yo tengo entendido. Okay, vamos a poner las cosas en orden. It's Okay. different though. It's a different study. No? Sí, pero bueno, ya ahí vamos a hacer la aclaración. Pues, Okay, sí. we're going to clarify this now. Yeah. Okay, what Brother Thomas is saying is that the attack against the city would take place when the city is descending from heaven, coming to the earth. That is your question. Okay, let's put that in order. Okay. Al final de los 1000 años, At the end of the 1,000 years, lo primero que ocurre es la resurrección the first thing that will de los happen impíos. is the resurrection of the Wicked. infidels, of the wicked. of the wicked. Okay. Ya. Simultáneamente, Jesús regresa por tercera vez a la tierra. Simultaneously, Jesus will come to earth for the third time. De acuerdo al libro de Zacarías, capítulo 14, According to the book of Zechariah, chapter 14, Jesús, que viene fuera de la ciudad, por un lado, la ciudad viene aparte, Jesus comes at the side of the city, so Jesus comes separate from the city. él pisa sobre el monte de las olivas. He sits on the Mount of Olives, or steps on the Mount of Olives. El monte de las olivas se abre en dos partes y se extiende como un gran valle. The Mount of Olives separates in two parts and opens up like a great valley. Como Jesús ha pisado sobre ese terreno, Because Jesus has stepped on this territory, ese territorio, ese valle está santificado por this Jesús. valley is sanctified by Jesus. Y sobre ese lugar se posa la nueva Jerusalén. And over this valley is where the Jerusalem, the New Jerusalem, comes and sits or rests on it. Yeah. on it. Yes. Luego entran los santos a la nueva And Jerusalén. then come those that are saved into the New Jerusalem. Todos los Saints. redimidos, All the redeemed, todos caben en la nueva Jerusalén. all fit in the New Jerusalem. Son miles de It is millones. thousands upon thousands. Pero la ciudad, para que tengan una idea, But the city, just so you have an idea, ¿cuántos millones de habitantes hay en Los Ángeles? how many thousands of About inhabitants 18. are in Angels? 18, 10,000 18 to about- 10,000. no, about 18, Oh, millions, sorry. 18, no, aquí En California. En En No, no, no. ¿En el mundo? en Los Los Ángeles. Ángeles hay como 18 millones. Como 18 millones. There's about 18 million people in the city of Los Angeles. Okay. In all of Los Angeles. Bien, la nueva The Jerusalén New Jerusalem abarca desde Canadá will, let's for say, hypothetically speaking, come from Canada hasta México. all the way to Mexico. ¿Ok? Eso en línea recta. This is in a straight line. Y desde el Pacífico From the Pacific
hasta el estado de Colorado, to the state of Colorado, incluido el estado de Colorado. including the state of Colorado, Ese cuadro es That la mitad de square los Estados Unidos. is the half of the United States. So those regions are the half of the United States. Yo he leído que si se junta toda la gente del mundo entero, Ajá. todos esos 7 billones de billion personas people. que hay, no se necesita todo Estados Unidos para tenerlos ahí. Los que están viviendo en la actualidad Cabrían. cabrían y sobraría mucho terreno en Estados Unidos. Ok. Okay. Brother Thomas is saying that, so right now in the world, there's about 7 billion people, and he said that he read somewhere that all the 7 billion people of the world can fit in the United States alone. Ujú. So And we- a lot of land will be left. and a lot of land will be left over. Así que hay suficiente espacio en la Nueva Jerusalén. Okay, so Ok. there's going to be plenty of room in the New Jerusalem. Brother Neftali, you said that Jesus will come, when this happens, it's the third coming. Yes. He'll come separate from the holy city. Yeah, outside. He doesn't come in the New Jerusalem, but outside. Okay, so what about his second coming? Isn't it What something? is happening there? Because I thought that the saints would go with him on the second Yes, coming. because that's when the judgment takes place, right? I Pardon just me? thought That's when the these judgment would takes end. place, right? The second coming? At the third Takes- coming. The third coming, okay. Yeah. Oh, okay, He okay. said the saints enter the New Jerusalem. I'm like, wait, they should already be in the New This is Jerusalem. on the No, this is Yeah, after. what- This is right before the end. Okay, what is your question specifically about the second coming? How is he coming? No, because I just heard you say that the saints will enter New Jerusalem at that point, Yes. but I thought that the saints would enter the New Jerusalem when they go to heaven for at the second coming. Okay, let me explain that. Okay. So we're going to back up a little bit more now. I need to clarify. Ok, cuando nosotros en la segunda venida nos vamos de aquí con Cristo al cielo, In the second coming of Jesus, we are going to go with Jesus from here, from earth. y vamos a pararnos antes de entrar a la Nueva Jerusalén sobre el mar de vidrio. And we are going to stop, before we enter the city of the New Jerusalem, we are going to stop in the glassy sea. Allí recibimos la corona, la palma y el arpa de oro. There we will receive the crown, the palm, and the harp of El gold. nuevo hombre, ¿no? La piedrita del- Sí, todo eso. Luego entramos en la Nueva Jerusalén Then we will enter the New Jerusalem. y vamos a estar allí And we're going to be there durante los 1000 años. for 1,000 years. Pero cuando se cumplen los 1000 años, But after the 1,000 years are completed, de acuerdo al espíritu de profecía, according to the spirit of prophecy, la Nueva Jerusalén desciende como una novia ataviada para su marido. the New De hecho, es la Biblia. Jerusalem will ascend, Descends. will descend like a bride for her groom, adorned for her groom, Ya. Pero sola, viene sin habitantes. but alone, without anyone in it. Ya. Without ¿Dónde inhabitants. dónde están los santos? Where are the saints? Ellos han viajado solos o aparte con Cristo. The saints are traveling or have traveled alone with Jesus. Es como cuando nos fuimos con Cristo, pero no estaba la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén estaba allá, así que viajamos por el espacio con Cristo. So we're traveling through space with Christ. En la nube, en la nube. El regreso después del milenio va a ser semejante. Okay, after the millennium or the 1,000 years, it's going to be similar. Sí, eso es lo que plantea el espíritu de profecía. But you said he comes alone. O sea, sí, por sí sola. He touches the No, earth by that himself. he comes by himself. You said he comes by himself. And the third Yeah, one? by itself. But where are the rest of the people then? They are flying with Jesus. Because he has to step the land, Also, he has to like just purify. behind him. I don't know exactly. Okay, the New Jerusalem is flying there and we are flying Yeah. here. I don't know, but the fact is that the redeemed people are going to be outside of the city. They Yeah. come separated from the city. They fly alone, separated from the In city. the city, I get it. Okay, I see what I you're know saying. where I'm But at. Jesus has to touch the earth to purify that land. It is after the city have been set on the ground that we are going to come in again into the city. Okay, I get it. Okay. It makes clear. Sé fiel Then- hasta la muerte, hermana, y lo verás con tus The main newsletter actually explains the millennium. I don't know if you read it, but Brother Okay. Larry Watts just read through the whole thing. All right. Bien, entonces Okay. la muerte segunda. So the second death.
Para continuar. To continue. Una vez que ya los santos han entrado y están en la Nueva Jerusalén con Jesús, So once the saints have entered into the New Jerusalem with Jesus, el Señor da tiempo a los impíos y a Satanás. the Lord gives time to Satan and to the wicked. El conflicto de los siglos dice que van a preparar armas para conquistar la Nueva Jerusalén. The great controversy explains that they are going to make weapons to fight against the city of Jerusalem or to Brother David? Okay, now I need some clarification. ¿Qué, Okay. ¿Qué es lo que es exactamente el infierno or hell or Hades? It's all the Okay, same, ya. Because I was under the impression that the lake of fire was hell, but it says the death and Hades or hell was thrown into the lake of fire. So, and I'm like, just Okay. The problem is the translation from the Greek language. In Greek, the place where the dead, where they are supposed to be, where the dead people are, I changed to English. That's okay. Okay, el lugar, de acuerdo a los griegos, donde están los muertos se llama el Hades. Okay, Hades is the Greek word for where the dead people are. Y, Hell. Sorry, Hades. I'm sorry. No, it's Hades. Sepulcro Hades vendría is- diciendo ya, ¿no? pero esa palabra Hades significa simplemente lugar donde están los muertos. But basically, the word Hades just means the place where the dead people are. Pero los traductores, debido a la influencia de la idea de que hay vida después de la muerte, But the translation or the translators, with the influence. with the influence of the idea that there's life after death, tradujeron el lugar donde están los muertos como el infierno, translate the place where the dead are as the Hell. hell. entendiendo como infierno un lugar en el centro de la tierra donde la gente se está quemando. Understanding hell is at the center of earth where there's people burning. Pero no es correcto esa But that's- aplicación. That application is not correct. Tengo en mente explicar todos esos textos que hablan de la inmortalidad del alma, aparentemente, pero después que terminemos esto. After this study, I have in mind to explain what all these texts of death and the different meanings are. Hay mucho que estudiar. Because there's a lot to study. En español dice Hades, pero en inglés es hell. So is it the same translation? Or Es que en español se utiliza la palabra griega y en inglés se utiliza la traducción. Okay. So, Ajá. so Hades is Hades, de hecho, las versiones antiguas igual dicen infierno en español, las versiones antiguas dicen infierno, pero las versiones modernas, debido a que definitivamente hay una confusión cuando se traduce infierno, entonces definitivamente dejaron la palabra Hades para evitar el conflicto que se genera al traducir infierno. There is a confusion between Hades and hell, but he will explain it Ok, after bueno, the study. ya aclaramos lo del todavía. Ok, vamos a terminar con esto. Entonces, es un problema de traducción. La pregunta es, ¿existe infierno? Sí, la respuesta es sí hay un infierno. The question is there a hell? Yes, there is a hell. Pero es algo temporal But it's something temporary, y tiene una conclusión total. and it has a conclusion to it. O sea, no es algo eterno, It's something that's eternal. tiene un comienzo y tiene un It has final. a beginning and it has an end. Y es este lago de And fuego. it is this lake of fire. Ahora ya me lo puso más peor. Ya me lo revolvió un poco más. A lo que yo he tenido entendido, Ujú. porque no me suena honestamente lógico, si existe un infierno, será solamente un lugar de fuego. Podríamos decir cualquier sol, porque cualquier sol es fuego. Pero no creo que exista un infierno donde estén yendo las almas ahí en la actualidad. No, eso no existe. Ya, eso no existe. Entonces, para mí, el infierno, de acuerdo a lo que yo he leído en el Antiguo Testamento, es de que el infierno va a ser donde las almas que transgredieron, que no cumplieron con los requisitos de Dios, van a terminar quemadas completamente y convertidas a cenizas. Eso es. Y ese es el infierno. Ese es el infierno. That's hell. Yeah, exactly. That is exactly what I'm saying. It's something temporal Ya. with a beginning and an end. Okay. Ok. Entonces, ¿cuándo comienza? Sí, hermano. Sí,
siguiendo con ahorita que habló de cenizas, Sí. estas almas ahí en el lago ya no va a existir su ceniza, ya no va a existir. Se van a convertir en Ok. Porque es Malaquías el que nos habla de la ceniza, pero ya vamos para allá. ¿Qué pasa con este lago de fuego? Bien, vamos primero a ver qué ocurre. Okay, let's see what happens with this lake of fire. El infierno, Jesús lo dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, no, hay una parte que dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, mas temed a los que pueden echar vuestra alma en el infierno. Y si tú no entiendes ese texto, wow, que confunde. Pero Jesús se estaba refiriendo a este infierno. Ese es el infierno. Sí. Ese es el verdadero infierno. La destrucción total, el final Es completamente. el aniquilamiento absoluto y total del mal en todas sus formas de la faz del universo. So here, this lake of fire, it is explaining the complete annihilation of everything and everyone that it was wicked. And it is the end. Yeah, it's of the hell. total annihilation of all kind and form of evil from the universe. The universe. Okay. Okay, entonces el lago de fuego Okay, so the lake of fire tiene lugar cuando los impíos se reúnen y rodean la Nueva Jerusalén para atacarla. the lake of fire takes place when the wicked reunite together and surround the holy city to attack it. Satanás va al frente. Satan is at the front of them. Algunas personas piensan que eso todavía es Armagedón. Some people still think that this is Armageddon. No, No, it is not Armageddon. aquí no hay batalla. There is no battle here. Satanás ya está derrotado, Satan is already done. los impíos ya están derrotados. The wicked are already done. Ellos están allí para recibir la sentencia de They muerte. are just there to receive the death sentence. ¿Qué ocurre en ese momento cuando ellos rodean la Nueva Jerusalén? What happens at this moment when these wicked and Satan surround the New Jerusalem? Jesús aparece en un trono muy blanco en lo Jesus appears más in the- alto de la ciudad. Jesus appears in a very high white throne above the city, Todos pueden verlo. and everyone can see Los him. Every impíos eye can quedan see him. paralizados en ese momento. The wicked will stay paralyzed at this moment. La They visión will está see him. deslumbrante y poderosa que ya no tienen capacidad de The movimiento. vision of Jesus sitting on this throne is so impactful, so bright that they cannot even move. Jesús hace pasar en sus mentes el recorrido de todas lo que fue sus vidas y cuando rechazaron el mensaje de Cristo. Jesus passes through every single one of these wicked's minds, their entire life, and every time that they have refused him and every wicked deed they had done. Ya. Todos entonces reconocen que Dios es justo. Everybody will then recognize that God is just. Ellos mismos entienden que no tienen derecho a estar en la Nueva The Jerusalén. wicked themselves understand that they have no right to be in the holy city of Jerusalem. Y cuando todos están convencidos de eso, And when everybody is convinced of this, Satanás dice, vamos a atacar la ciudad. Satan will say, let's attack these people. Y Let's todos attack se the vuelven city." contra él. Tú nos engañaste. And all these people will turn against Satan and say, you Y se vuelve una masa you de deceived guerra us." entre ellos mismos. And they war against themselves, against Satan. El Señor en ese momento hace descender fuego del cielo. The Lord at this moment will make fire descend from heaven. Es una lluvia de meteoritos. It is a shower of meteorites, Ujú. a shower of fires. ¿Saben qué son meteoritos? You know what meteorites are? Son bolas de fuego, They're balls of fire, de un metal muchas veces más fuerte que el hierro. of a metal hotter and stronger than iron. Entonces se llama, en muchos casos es ferrita, así se llama. Ferrita. ¿Ah? It's a form of iron. Ajá. So a lot of times it's referred to as a form of iron. Ferritin, maybe? No? What's ferritin? Ajá. I don't know. Es Iron. un The metal iron. más denso, más duro que el acero que It conocemos. is a dense metal. Ok, cuando entra a la atmósfera se vuelve incandescente. Cuando entra la atmósfera. Sí, cuando ese metal entra y choca con la atmósfera, So when this fire enters, metal. when this metal enters the atmosphere, se pone incandescente. it becomes Incandescent. Incandescent, yes. incandescent. It becomes fire. I mean, Okay, so it becomes fire. Oh. it is so hot It is so hot. Okay. Es that muy caliente. ajá,
that iron is melted. que este hierro está derritido. And when it crash on the earth, Y cuando pega a la tierra, it is melted iron. es hierro que está derretido. Now imagine Ahora imagínense, a rain of those balls of fire. imagínense una lluvia de bolas de este fuego. Una lluvia. Una lluvia, sorry, lluvia. That is something horrible. Es algo muy terrible, horrible. Millions of those meteorites falling upon the earth. Millones de estos meteoritas que se están tirando sobre la tierra, But not only that, pero no nomás eso. because of the impact of millions of those meteorites, Pero el impacto de millones de estos meteoritas, the whole planet is shaken, el planeta entero se está temblando. and the core of the planet, which is liquid, Y el el núcleo, el núcleo de la Tierra, que está muy caliente, makes that liquid lava to flow to the surface of the planet. hace ese líquido que es lava para subir arriba pues a la Tierra. And then the whole planet becomes a lake of Y fire. luego la entera planeta se va a convertir en un lago de fuego. So hot that Peter says that even the rocks will melt Que está like muy water. caliente que hasta Pedro dice que las rocas se van a derritir como agua. Everything will be melted. Todo va a ser derritido. Even the mountains, those huge range mountains like Himalaya, Hasta las montañas semejantes como los Himalayas they are going to melt. van a ser derritidas. And the oceans will be Y evaporated. los mares van a ser vaporizados. Such is the terrible the heat on this. Porque va a ser, Por el calor. por Yeah. el calor de, pues de esta The lava. ocean will disappear. Los mares se van a desaparecer. And the whole planet will be like Y la that. planeta va a ser como esta foto. That is a real hell. Este es un verdadero infierno. That is a true hell. Every form of evil will be there. Cada forma Mal. de mal va a estar en este fuego. And Perdón, it will este lago. completely and absolutely eliminate, Y destroy. va a completamente iluminar y destruir. It is the elimination of evil from the Es universe. la eliminación de todo lo mal en este universo. Satan will be the last one to be destroyed Satanás va a ser el último que va a ser destruido. because he bears the sins of all of those that he made, that he forced or led to sin. Porque él va a estar cargando todos los pecados de toda la gente que él engañó. Hay algo interesante en esto que está explicando, porque nada menos ayer estaba leyendo que cuando el hierro es fundido y le cae un poco de agua, se crea una explosión enorme. Y presentaron diferentes momentos en los cuales hubo esos accidentes en las fundidoras de hierro. Y la explosión, con un poco de agua, la explosión es enorme y se llena de fuego por todos lados. Para explicar, porque creo que hasta ahí no entendí un poquito eso, cuando los meteoritos entran en la atmósfera, vienen a tal velocidad que la densidad que hay en la Tierra, o sea el aire y eso, hace que la fricción se conviertan en una bola de fuego. ¿Sí? Y como es metal, cuando cae en la Tierra hay una tremenda explosión y eso es lo que hace algo terrible. Aparte los elementos de la tierra, el petróleo y todo eso. Oh, yeah. Imagínate eso cayendo en el mar. Imagínate Oh, eso cayendo en el mar, sí. exactamente. Y en los lagos, Hermanos, en los ríos. quiere decir que la nueva Jerusalén va a hacer la misma función que el arca de Noé. Muy buen punto. Es Ok. correcto. ¿Qué dijo hermano? ¿Qué da qué? La nueva Jerusalén va a hacer la misma función que el arca de Noé. So Brother Antonio is saying that the New Jerusalem is almost has the same symbolism as the Noah's Ark. Function. Wait, I'm sorry. Function. The same. Okay, so it'll function as the same as Noah's Ark. Sí, correctamente. So yes, that is Porque Cristo y los redimidos van a estar dentro de la Nueva Jerusalén. because Christ and the redeemed will be inside of the New Jerusalem. Los meteoritos están cayendo por todas The partes. meteorites are falling all over the place, Pero yo me imagino que hay como un domo que cubre a la Nueva Jerusalén but I'm imagining that there will be a dome that's covering the New y Jerusalem, nada penetra en ella. and nothing can penetrate inside of it.
Estaremos protegidos y seguros allí. We will be protected and secure in El there. planeta va a arder Because totalmente, the planet is going to be burning completely. pero los santos estaremos protegidos dentro de But eso. the Hermana Vilma. saints will be Ahí es protected cuando tiene inside. cumplimiento el versículo de Malaquías 4:1, No, después de eso. ¿no? Después todavía. Ajá. Ya. Ok. Ahí lo que usted está diciendo ahorita ya sucedió anteriormente, en los 3 hebreos. Ah. Estaban en medio del fuego y sin embargo estaban siendo protegidos. Exactamente. Estaba la protección de Dios allí con ellos. Ok. Una vez que se ha consumido todo el mal, todo vestigio de pecado, So once all sin and all wickedness is consumed, entonces ese fuego se apaga. then this fire will turn off. Y queda solo cenizas. And the only thing that is left over is ashes. Ahora sí se cumple Malaquías. So then the verse in Malachi, it is accomplished. Which, No es que vamos a andar sobre un montón de cenizas por so allí, it's not like we're going to literally be walking in these ashes. pero en lo que quedó, Jesús crea ahora como un nuevo jardín del But Edén. what is left over, then Jesus will create what we can refer to as a new Eden. Aparece una nueva vegetación. A new vegetation will appear or grow. Ajá. Perfecta como al principio. It'll be perfect like in the beginning. No hay sombra de plagas. There's going to be no shade of plague. No hay There's mosquitos. going to be no mosquitoes. No hay serpientes There's venenosas. no venomous snakes. El Señor crea nuevos animales. The Lord God will create new animals. Y entonces cuando ya todo está renovado, And then once everything is renovated, se abren las puertas de la Nueva the Jerusalén. doors of the New Jerusalem will open, Y el pueblo de Dios sale and the city of God comes para out. heredar The redeemed come out to inherit la tierra nueva. the new earth, Un jardín perfecto. a perfect garden, Árboles frutales de todo tipo. fruit trees of every kind. El árbol de la vida ya hemos estado comiendo de él The tree of life we've already been eating from porque está dentro de la Nueva Jerusalén. because it is in the New Jerusalem. Pero ahora podemos salir y comer de los otros árboles que están en todo el But now we planeta. will be able to come out and eat of the other trees that are around the planet. Esas multitudes saldrán y vivirán allí en todo el planeta. Ahora imagínense, los océanos se acabaron. Todo eso que ahora es océano, como el océano Pacífico, eso va a ser tierra. So everything now, like the Pacific Ocean, all oceans are going to be new land. Imagínense las dimensiones del Imagine territorio. the dimensions of the territory. Enorme, el Pacífico y el Atlántico. Enormous, the Pacific and the Atlantic. Todo tierra. Everything will be new land. Bella, perfecta. Beautiful and perfect. Pequeños lagos, riachuelos que corren, Small lakes and rivers that run. las aves volando, cantando, The beautiful birds singing and flying. around. flores perfectas con Beautiful. aromas exquisitos. Beautiful, perfect flowers with exquisite aromas. Hermana White vio que la hierba era movida por el viento. Sister White explains that the herb will be moved by the Ella air. vio que She la hierba era movida por el viento. saw that herbs. Yeah, in early writings, she Okay. saw that the grass would wave. Ah, exacto. Okay, Ajá. so what Ruthie said. Y producía un sonido como de música Okay, celestial. so the Wow. grass moving to and fro produced a celestial music. Cuando subimos a la montaña y escuchamos el viento entre los pinos, produce un murmullo muy agradable, muy relajante. So when we go up to the mountains and the air runs through, we can hear a very relaxing and beautiful Pero peaceful ¿se imaginan ustedes sound. que la hierba se mueve al ritmo de la brisa y produce una música exquisita? ¡Wow! Can you imagine the grass producing an exquisite type of music? In that very same paragraph that Ellen G. White talked about, the basement, Uh-huh. she says that the green was so vivid green, like almost silvery green. Ya, So living. algo No filter. bellísimo. No podemos nosotros imaginarnos esa So belleza. we can't imagine this beautiful scene. There's a contrast from this. Oh, yeah. Ok. Bueno, ya pasamos más allá de esta pesadilla, ya llegamos al sueño. Okay, so then we have already, we went to our dream and went through this. El mensaje Nightmare. del Señor a la iglesia de Esmirna fue: no te preocupes. The message of our Lord to the Church of Smyrna is, do not worry. Sé fiel hasta la muerte. Be faithful until the end.
El que sea fiel hasta la muerte those who will be faithful to the end no sufrirán este tipo de muerte, shall not suffer that kind of death, porque tendrá la corona de vida eterna. because these shall have the crown of life. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Sí. Any more questions? Hay otros mundos, ¿verdad? Tengo entendido que hay otros mundos. Correcto. Sandy says, I understand that there's other worlds. Y estos mundos fueron tentados igual como Adán y Eva. Sí. So she says these worlds were also tempted just like Adam and Eve. Ellos aún tienen ese árbol. They also have this tree. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa en la ciudad de Jerusalén? But her Con question este is, árbol ya no existe. What El happens árbol to this tree? del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. So the tree of the knowledge of good and evil No, ya no es necesario. will not be any more necessary on the new earth. Ese árbol era una prueba para Adán y Eva, Okay, this tree of the knowledge of good and evil was a test for Adam and Eve porque debido a que ellos eran seres racionales y con libre albedrío, because they were rational and free will individuals. era necesario que ellos mostraran su apego, su fidelidad a Dios. It was very necessary for them to demonstrate their fidelity to God, Y lamentablemente fallaron. and unfortunately they failed. Pero en la Nueva Jerusalén But in the New Jerusalem, todos hemos demostrado, we have all demonstrated, la gente de Esmirna, the people of Smyrna, con su propia vida, with their own life, que elegimos el reino de Dios. that they chose the kingdom of God. Ahora nosotros tenemos que enfrentarnos a una prueba. Now we have to confront our A test. Our test. La ley dominical. The Sunday law. Esa va a ser la prueba para la última That's generación. going to be the final test. Si of this mantenemos generation. firme nuestra posición, If we stay firm in our position, aun cuando nos quiten todo derecho, even when they take away all our rights, todo beneficio, all of our benefits, toda posibilidad para vida, all of our possibilities to life, nos mantenemos fieles, and we stay faithful, estamos demostrando we are demonstrating que nos mantenemos leales a Dios, that we remain faithful to God. no importa lo que It ocurra. doesn't matter what will happen. He pasado la prueba. I have passed the test. Por eso, ya en la Nueva Jerusalén no hay. This is why in the New Jerusalem there is no. Porque los que estén allí Because whoever is there, habrán demostrado con sus they vidas shall demonstrate with their own lives que se mantienen leales a Dios, that they remain faithful to God. no importa Doesn't matter lo que les ocurra. what will occur to them. Ya lo han demostrado. They have already demonstrated it. Ya. ¿Más preguntas? Any more questions? Hermano, Hermano. cuando se imponga la ley dominical, ¿cuál es la diferencia de esa ley dominical que viene a la ley dominical que Constantino instituyó? Brother Antonio asked, when the Sunday law comes, what is the difference between the Sunday law that's going to come and the Sunday law that Constantine established? Cuando Constantino estableció la ley dominical, When Constantine established the Sunday law, no había pena de muerte. there was no pena de muerte? Sí, no había pena de muerte para Oh, los There transgresores. was no death sentence for those who transgressed it. Habrá pena de muerte al final, ya es prácticamente en la sexta plaga donde va a haber la pena de muerte, pero se va a dictar pena de muerte. There will be a death penalty, which is part of the sixth plague. La ley de Constantino Constantine's law recomendaba que los agricultores aprovecharan el día del sol porque, según ellos, era muy bueno para la agricultura. Constantine's Sunday law recommended that those who were agricultural workers Or farmers. used the Sunday to farm. Ya, ajá, To farm, in other words, to grow their crops ya. because of the sun. Porque ellos creían que ese era un día muy bueno para Because la they believed that agricultura. this was a good day for agriculture. Ya. La segunda ley dominical, la que viene, The es second Sunday law, the one that's coming, va a empezar de forma muy suave, it's going to start very subtly, pero va a ir creciendo en intensidad but it's going to keep growing in intensity y en and in restricciones restriction hasta que llegue a la pena de muerte. until it comes to the death penalty. Hermana. Hermana, a mí me gustaría compartir algo con los hermanos. Sister Ruth would like to share something with the congregation, with our brethren. Si estuviéramos más al tanto también de las cosas que están ocurriendo en el mundo, If we were to be up to date with what's going on around the world now,
no solamente con las cosas espirituales de Not, la Biblia, not only with the spiritual prophecies of the Bible, pero también estar poniendo atención a lo que ocurre. but also paying attention to what's going on around the world. También pudiéramos estar un poquito más al tanto. We could be a little bit more alert, a little bit more alert, a little bit more up to date. Las Naciones Unidas The United Nations en 2015 in 2015 establecieron su agenda established their agenda que tienen metas that they have goals que se han de cumplir para el año 2030. that will be what that they want to accomplish by the year 2030. Hay 17 metas. There's 17 goals. Y la meta número 3 And goal number 3, tiene, bueno, no me voy a enfocar mucho en el número 3, pero en todas ellas and all of these goals, se puede uno ver que proponen you can see that they propose el descanso de la agricultura, the rest of the agriculture, limpiar el aire, cleaning the air, limpiar, tener carbon dioxide, disminuir el carbón, CO2, to get rid of carbon dioxide, in the earth, pollution, curar las enfermedades cure illnesses por medio de niños, adultos, ancianos vacunarse cada ratito. through the measures of elderly, children, and babies of vaccinations. Bueno, en fin, es algo que se suena muy bueno. Muy To summarize these goals, it's something that sounds very well to the universe. Y que cualquier persona And any person diría, oh no, eso está muy bien. would say, oh no, muy this bien". is really good. Pero dentro de esas metas But in between these goals viene el día y está ahí. Hay que reposar el Comes- día domingo. comes the Sunday proposition that we need to rest on the Y Sunday. el Papa no hace mucho tiempo, hace un mes y medio, And about a month ago, the Pope, él reforzó. he reinforced Los países tienen que alcanzar estas the metas. countries have to reach these Y goals. les ruega a los presidentes, a And los he líderes, is pleading with the presidents and the leaders que around hay the que world aplicar estas metas that we have to apply these goals por el bien del mundo, for the good of the world, por la paz del mundo, for the peace of the world, y por la limpieza del mundo y los animales. and for the cleanliness of the world and of the Pero así animals. es como trabaja Satanás. But this is how Satan works. Mezcla lo bueno con lo He mixes the equivocado. good with the wrong. Y así sutilmente viene la ley dominical. And subtly the Sunday law is Una coming. mezcla, It's a mixture. pero todo, si uno de verdad se pone a ver, a investigar, But if you really start investigating, los ojos espirituales, los oídos espirituales se abren. the spiritual ears and the eyes are open. Hay que tener conciencia de lo que está pasando. We have to be conscious of what is going on. Nos Brethren, estamos acercando rápidamente al desenlace final. We are getting to the final days. El consejo del Señor a la iglesia de Esmirna es válido para hoy. The advice of our Lord's, the advice of the Lord to the Church of Smyrna is very valid to today. Sé fiel hasta la muerte. Be faithful until the end. Necesitamos hoy más que nunca ser fieles. We need to now more than ever to be faithful. No tenemos el martirio delante. ¿No tenemos? No. Okay, we don't have martyrdom coming up or in front of us, Pero tenemos cosas más but we peligrosas. have way more dangerous things coming. Far more dangerous. La sutileza de las tentaciones hoy día The subtlety of the temptations that we have these days son más peligrosas are more dangerous para el cristiano que la misma muerte. for the Christian Porque than death. el cristiano que daba su vida por Jesús Because the Christian who would give his life for Jesus solamente moría would just die, y ya su corona estaba garantizada. and its crown was already guaranteed. Pero Satanás trabaja sutilmente But Satan works subtly para desviarte de la verdad, to deviate you para from the truth, entramparte en cualquiera de sus artimañas. to trap you in any of his deceivings.
Hay traps. miles de formas como el enemigo trabaja. There is thousands of ways, millions of ways that Satan works. Por eso hoy día más que nunca es necesario velar y orar. This is why now in these days more than ever it is necessary to pray, to watch and pray, Para mantener nuestra línea de fidelidad hasta el fin. to maintain our line of faithfulness until the end. Que el Señor nos bendiga. May God bless us Para ser fieles hasta la to be muerte. faithful until death. Amén. Amen. Vamos a postrarnos para terminar con una oración. Let us kneel to end with the prayer. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque a través de el mensaje que tú has dado a tu pueblo en lo pasado también nos amonestas a nosotros del último tiempo. Permite, Señor, que tengamos tu Espíritu Santo en nuestros corazones, de modo que nada ni nadie nos arrastre fuera de tu verdad y que por tu gracia podamos permanecer firmes hasta la muerte sin que nada nos aparte de la rectitud que tú nos has señalado. Bendice a cada uno de los presentes y que todos podamos estar entre aquellos quienes estarán seguros dentro de la Nueva Jerusalén cuando este mundo sea un lago de fuego. Quédate con nosotros el resto de este día y bendícenos en todo, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amen. Amén.